¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Traducción en Lenguas Clásicas y Modernas y ahora vamos a adentrarnos en la problemática de la traducción teatral, ¿sí? En esta línea de trabajar con eh, géneros de naturaleza performativa. Vimos en primer término las particularidades de la poesía y ahora vamos a ir al género performativo por excelencia, que es el teatro, ¿no? El género dramático. En ese sentido, y a propósito de las lecturas iniciales que puedo sugerirles como para empezar a eh, profundizar en esta cuestión, me parece que es interesante la lectura de este capítulo, de este artículo de Aurora Fernández Rodríguez, El modelo de traducción y el traductor del discurso teatral, que está contenido en un libro ya canónico de La Farga y Dengler, que es Teatro y Traducción. Después tenemos un texto de López Fonseca, ¿sí? La traducción dramática, textos para ver, oír, sentir. Una ponencia publicada en actas de Cristina Piña, como ustedes saben, es una estudiosa de, de la poesía en particular, pero bueno, además trabaja con el teatro y, bueno, creo que es interesante un texto de una lectura muy amena, porque como es una ponencia, tiene un registro de escritura un poco cercano a la oralidad, entonces, bueno, de fácil lectura. Y un clásico ya, el texto de Santoyo, Traducciones y adaptaciones teatrales, ensayo de tipología. Bueno, lo que hace Santoyo en ese artículo es explorar las distintas categorías para pensar la traducción teatral. Si hablamos de traducciones, si hablamos de versiones, si hablamos de adaptaciones, de reescrituras, toda vez que el texto traducido así sin más no es llevado a la escena sin algún tipo de modificación, sin alguna añadidura, alguna eliminación, es decir, la dramaturgia, ¿sí? Que a veces el director o el dramaturgo mismo, depende de cómo se configuren los roles para cada espectáculo, pero digamos que a la hora de ensayar el texto dramático traducido, bueno, se encuentran particularidades que hace que eh, así la versión traducida que se publica, esa versión para ser leída, no resulte tan representable y entonces desde el punto de vista dramatúrgico haya que instrumentar algunas modificaciones. Bueno, frente a eso, bueno, ¿qué estatuto tiene ese texto espectacular, ¿no? Ese texto para la escena, ese texto que efectivamente se ejecuta en el escenario, ¿qué estatuto tiene respecto de la traducción para ser leída? En ese sentido, Santoyo va a proponer una sucesión de categorías en el marco de una tipología o taxonomía para pensar las traducciones y adaptaciones teatrales. Pero van a ver que en definitiva las fronteras entre una categoría y otra son bastante lábiles. Para pensar la traducción es interesante tener en cuenta lo que podríamos denominar conciencia traductológica. En el manual de Hurtado Alvir aparece un capítulo dedicado a esta cuestión. Y creo que para pensar la traducción teatral es interesante retomar esta cuestión. Toda traducción, como venimos sosteniendo, revela el modo como esa obra es interpretada. Es decir, la traducción es un efecto de interpretación. La traducción textualiza gestos de lectura. Siguiendo esta línea, la traducción es, con distintos grados de literalidad, una reescritura, en tanto y en cuanto consiste en un acto creativo en el seno del cual dialogan y tensionan distintos saberes. ¿Sí? Esto va a aparecer con mucha claridad en el texto de Aurora Fernández Rodríguez. ¿Sí? Los saberes que eh, se ponen en juego en el acto mismo de traducir, que no tiene que ver solamente con lo lingüístico, no tiene que ver solamente con los sistemas lingüísticos de partida y de llegada, que por supuesto están implicados, sino también saberes de corte sociocultural,
de naturaleza filosófica, de posicionamiento ético-estético del traductor, de la traductora frente a su tarea. Ahora bien, los textos teatrales presentan una especificidad, ¿sí?, que los distingue de otros géneros, su doble naturaleza, que complejiza la tarea de traducción toda vez que opere como criterio dominante la audibilidad de los parlamentos y por ende la representabilidad del texto. Dicho de otra manera, ¿es necesario que la traducción de un texto teatral sea representable? ¿O con que sea leída es suficiente? Y que en todo caso la instancia de representación, al ser posterior, bueno, supondrá otras intervenciones. ¿O acaso puede pensarse en superar la dicotomía entre texto traducido y texto espectacular, es decir, texto para la puesta en escena, y producir un texto como gesto de traducción que a un tiempo sea el texto para ser leído y el texto para ser representado? Bueno, ¿qué implica la representabilidad de un texto? Es algo muy discutido. Vamos a abordar algunas ideas. A mí me parece muy interesante la noción de audibilidad del Parlamento, que es lo que Dubati en el tomo 1 de Filosofía del Teatro, una obra ya emblemática en el campo de la traductología o del pensamiento traductológico en Argentina, eh, lo que Dubati llama audibilidad de los parlamentos, es decir, aquello que hace, cuál es cuáles son las condiciones, cuál es la naturaleza lingüística de los parlamentos, tal que estos sean captables con mayor facilidad por el auditorio. Tengamos en cuenta que cuando uno es espectador o espectadora de una obra de teatro, lo que no capta en la inmediatez del momento aurático que supone una representación teatral, ya no lo puede captar. A diferencia de cuando uno está leyendo un texto escrito, ¿sí?, una novela, un cuento, una misma obra de teatro, pero la está leyendo, uno puede ir y volver con las páginas, ¿no? Es un tipo de lectura diferente, ¿no?, que permite la pausa, permite volver, recuperar lo que no se entendió. En el teatro, lo que no se entendió en el momento difícilmente puede recuperarse porque el espectáculo avanza. Entonces vamos a ver en qué consiste esto de la audibilidad de los parlamentos. Ahora, ¿cómo se entiende la especificidad de la traducción teatral entonces? Bueno, una línea de pensamiento dominante, no digo que sea la única, supone pensar que la traducción de una obra teatral supone pasar de un texto irrealizado a un texto irrealizado B. Irrealizado en el sentido de que no es un texto llevado a la escena, sino que es un texto que tiene como horizonte la escena y por lo tanto, en tanto texto leído, es un texto irrealizado. No está completa, digamos, su finalidad, su orientación, el proceso de construcción de significados se completa con la ejecución en el escenario. Esta línea de pensamiento la sostiene un teórico del teatro, ¿sí?, muy conocido, Patrice Bavy, ¿sí?, que como ustedes saben es el autor del diccionario de teatro, ¿sí?, Bavy, que sostiene que traducir una obra teatral supone esto, pasar de un texto irrealizado a un texto irrealizado B. Entonces la pregunta que nos formulamos es, ¿qué relación guardan estos textos? ¿O qué estatuto tiene este segundo texto B respecto del primero A? ¿Es una traducción? ¿Es una versión?
¿Es una adaptación? ¿Es una reescritura? Bueno, y acá entran a danzar esas categorías que yo les había anticipado. Son categorías que eh, pululan, digamos, en el universo de la teatrología. En palabras de Cristina Piña, esa ponencia que les refería, se impone plantear la necesidad de que el texto teatral traducido se adecue, desde el estricto punto de vista de la traducción, a la apuesta concreta y se entienda dicha traducción como un pacto entre traductor y director. Entonces fíjense que desde el punto de vista de Cristina Piña, la traducción no puede soslayar el hecho de que el teatro está pensado para la performance, está pensado para la representación. Y por ende, la traducción de un texto teatral supone necesariamente un auténtico pacto entre traductor y director. Y ahí la tensión típica que suele darse entre estos dos roles, el traductor que está mirando más la letra del texto y el director que está mirando más cómo queda eso que se dice, ese parlamento, en boca de un personaje, en boca de un actor en la escena, de un personaje encarnado, ¿no? Entonces, bueno, hay un complejo juego de negociaciones que se produce allí. Pero desde este punto de vista, pensar en la traducción teatral para ser leída por un lado y la traducción para ser representada por el otro, parece que puede resolverse de otra manera. Y entonces pensar en la posibilidad de un texto teatral que a un tiempo sea leído y pueda ser representado. Dicho de otra manera, que el texto teatral traducido no puede obviar la naturaleza oral y performativa que supone el intercambio dialógico como matriz formal estructurante del género que tiende a la instancia performativa. Con el objeto de sortear las críticas que se descargan contra estas consideraciones por el producto resultante, catalogado como infiel respecto al original, ¿sí? Toda vez que, bueno, si uno empieza a alterar, ¿no?, la traducción filológica, ¿no?, la más rígida, en pos de la representabilidad del texto, bueno, como para que los detractores, digamos, no descarguen sus críticas contra ello, emergen entonces categorías tales como versión, adaptación libre o reescritura. Es decir, es frecuente en el ámbito del teatro que en lugar de traducción, ¿sí?, se hable de la versión de una adaptación o de una reescritura o de una adaptación libre de la obra de tal autor. Entonces, el texto base que funciona como guión para una obra de teatro que va a ser representada en el marco de un espectáculo, ese texto base no se lo presenta como la traducción del original, sino como versión, adaptación libre o reescritura. Bueno, Santoyo va a proponer, en virtud de estas categorías, el alcance, ¿no?, del distanciamiento respecto al original que cada una de estas variantes supone. Vuelvo a decirles, me parece que la frontera entre estas categorías es sumamente lábil. Según Santoyo, una versión implica dar una nueva disposición a una obra de ingenio para modernizarla, pero con miras escénicas. ¿Sí? Es una versión en tanto actualización en las nuevas coordenadas espaciotemporales con miras escénicas. Mientras que una adaptación implica naturalizar el teatro en una nueva cultura meta, puesto que el teatro supone entrar en contacto con el auditorio, ¿sí?,
y hay un juego ahí de seducción de cuerpos implicados en la representación que tiene esta condición aurática, única e irrepetible, irreproductible, ¿no? La adaptación sería, bueno, transculturalizar, ¿no?, la obra justamente para generar ese efecto de empatía. Acomodar, adecuar y ajustar particulares a las expectativas de un colectivo distinto, separado del primero por un amplio gap sociocultural de tiempo o espacio, o de ambos a la vez. Entonces, la adaptación tiene que ver con esta recontextualización en términos socioculturales. Y hay un paso más que distingue Santoyo y que lo llama reescritura, y ahí habla de una desvinculación del texto, forma y parámetros culturales, para, sin soltar del todo las amarras que lo unen a él, proceder a tales modificaciones que bajo muchos aspectos el producto resultante no equivale ya a aquel del que deriva. Y fíjense cómo aparece acá una categoría que veníamos mencionando hace algunas clases ya, que es la noción de equivalencia traductora. Bueno, fíjense cómo hay una graduación cuando se habla de versión, de adaptación o de reescritura. Pero vuelvo a la hipótesis inicial. ¿Acaso no puede pensarse cualquiera de estas categorías como un proceso de reescritura con mayor o menor grado de literalidad, con mayor o menor apego por la letra? Bueno, evidentemente las finalidades de una u otra experimentan o expresan matices que hace que Santoyo en este caso proponga esta tipología. Pero bueno, hay que ver, insisto, cuán nítida es la oposición entre estas categorías. Pero bueno, son las que efectivamente circulan y ustedes cuando vean una cartelera teatral van a encontrar esto, ¿no? Versión o adaptación o reescritura de tal, ¿no? Es decir, que el texto de los parlamentos supone esto. Entonces ya empieza a dejar de tallar la categoría de traducción, ¿no? Y se prefieren estas otras justamente para evitar las críticas de los detractores que defienden la fidelidad, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? ¿Qué supone que un texto traducido sea fiel al original? ¿No? ¿Por qué actualizar una obra escrita en otras coordenadas en virtud del nuevo auditorio? Eso es una traición a la fidelidad. ¿Por qué la vuelve no equivalente? ¿Acaso es equivalente una traducción literal del original que provoque un efecto opuesto en el auditorio al esperado? Bueno, estas son las discusiones que hay que dar. Entonces, tenemos esta tensión entre una traducción para ser leída y una traducción para la puesta en escena. Esta es la polaridad en la que estamos y de allí los neologismos en inglés, ¿no? Performability y readability. La polaridad expresada en términos de traducción para la puesta en escena y traducción para la lectura ha dado lugar a múltiples categorías que definen el estatuto del texto B, como decíamos recién. En primer lugar, la más frecuente es la noción de adaptación, entendida como reescritura a un nuevo auditorio que mantiene, no obstante, los efectos buscados de la pieza original. El modo de entender esta categoría, sin embargo, la categoría de adaptación, difiere de acuerdo con la perspectiva epistemológica adoptada. De hecho, Bastan, en un diccionario de traducción y teatro, dice: las definiciones de adaptación reflejan un amplio abanico, digamos así, de perspectivas frente
a la cuestión de la permanencia, ¿no? O de la fidelidad respecto del original. De lo que queda, ¿no? De fidelidad respecto del original, ¿no? Algunos argumentan que la adaptación es necesaria precisamente para sostener el mensaje intacto, el contenido intacto, al menos en un nivel global. Mientras que otros ven en esa adaptación, ¿no? O ven esa adaptación como una traición de la expresión original del autor. Entonces fíjense cómo la noción de adaptación en esta tensión entre la traducción para la lectura y la traducción para la puesta en escena, la noción de adaptación puede ser considerada por unos como algo necesario, como un instrumento necesario, y para otros como un gesto de traición respecto de la expresión original del autor. Entonces, esta polaridad ciertamente atraviesa los estudios de la traducción teatral. Pensemos en última instancia, como para tener este primer pantallazo acerca de las particularidades que encierra traducir un texto teatral. Piensen además que el texto dramático supone la articulación de dos textos, de lo que se conoce como texto primario y texto secundario, ¿sí? Es decir, el texto primario, los parlamentos, y el texto secundario, las didascalias o indicaciones escénicas, ¿sí? Esas acotaciones que se introducen, que el autor, en un gesto dramatúrgico, anticipa y postula el modo como debe encarnarse en escena ese parlamento. Son pequeñas indicaciones, ¿sí? Hay dramaturgos hay autores que son más, digamos así, proclives o se inclinan mucho más a la inclusión de didascalias, y hay otros que son más reticentes, más despojados, y es poco lo que acotan. Bueno, después el director de teatro que toma el texto, a su vez hará su propia reversión. En última instancia, siempre que uno dialoga con un texto y lo traduce, lo adapta para la puesta en escena, lo interviene, lo pasa de una lengua a la otra, siempre hay una relación de hipertextualidad en términos de Genet, como veníamos sosteniendo. Y siempre hay, creo yo, o les propongo pensar y en todo caso refutar, siempre hay un proceso de reescritura. Como decimos, de mayor o menor alcance, más profundo o menos profundo. Pero reescribir se puede reescribir en distintos niveles, ¿no? En distintos planos, en distintos órdenes. Bueno, y a la luz de esta articulación entre dos textos, ¿sí? Justamente por la naturaleza doble del teatro, es que emerge este criterio que aparece en este libro de Jorge Dubati, el tomo 1 de Filosofía del Teatro, el criterio de la audibilidad. Dice Dubati, parágrafo 33. En tanto su instrumento es el sonido articulado, la comunicación oral depende de las condiciones de audibilidad que imponen el hablante, el texto, el contexto y el oyente. Llamamos alta audibilidad a la capacidad de un texto hablado para ser oído y comprendido y recordado, memorizado por un oyente. Llamamos baja audibilidad a las dificultades de un texto oral para ser oído, comprendido y recordado, memorizado. Entonces, fíjense cuán importante es, en términos de la eficacia
de un espectáculo que el auditorio, que el oyente, pueda oír, comprender y recordar aquello que se está diciendo. Y entonces Dubati propone el siguiente cuadro. ¿Cuáles son los condicionantes de la alta audibilidad? Bueno, oraciones de estructura simple. Es decir, una sintaxis simple tiende a alta audibilidad, mientras que la estructura compleja, la sintaxis compleja, baja la audibilidad. Lo mismo ocurre con el vocabulario, ¿sí? Si la selección de léxica es una selección sencilla, más cotidiana, más familiar para el auditorio, eso eleva la audibilidad. Mientras que si la selección léxica supone una profusión de cultismos, de palabras en otra lengua, de vocabulario técnico, por ejemplo, eso baja la audibilidad. En tanto y en cuanto son palabras desconocidas o poco conocidas para el auditorio. La estructura textual aditiva, ¿sí?, que agrega y adiciona en paralelo, supone alta audibilidad, ¿sí? Hablamos de la yuxtaposición, de la parataxis, ¿sí?, o el polisíndeton. Yuxtaposición supone unir cláusulas mediante un signo de puntuación, es decir, no hay un elemento unitivo. La parataxis sí supone un coordinante y el polisíndeton es el coordinante i. La coordinación mediante el coordinante copulativo i. Mientras que la estructura textual hipotáctica, es decir, estructuras subordinadas, suponen baja audibilidad, porque el periodo sintáctico es más complejo justamente, ¿no? Hay estructura sintáctica dentro de la otra. La provisión de información completa necesaria supone alta audibilidad porque el auditorio tiene que reponer menos información, supone menos trabajo por parte del auditorio. Mientras que toda elipsis de información, presuposiciones, vacíos, referencias implícitas, baja la audibilidad en tanto y en cuanto los oyentes tienen que reponer aquello que no está dicho. A ver, con esto no quiere decir que la columna de la alta audibilidad sea lo que un texto teatral debe tener. Digo, hay textos teatrales que son muy complejos y que tienen poco de estos preceptos o de estos rasgos de alta audibilidad. Bueno, en todo caso, configuran un tipo diferente de auditorio. Entonces, cuando decimos baja o alta audibilidad, no tenemos que entender una carga valorativa en términos de que lo que es alto, en términos audibles, es mejor, es preferible frente a lo que es bajo, en términos audibles. Dicho de otra manera, cada género, cada estética teatral, cada estética dramatúrgica, verá si se inclina por formas de la alta audibilidad o por formas de la baja audibilidad. Pero no hay que proyectar sobre estas categorías valoraciones en términos de lo deseable o lo preferible. Bien, en términos de ejecución, una velocidad justa y adecuada como base, combinada con momentos de aceleración y desaceleración, es importante para mejorar la audibilidad, ¿sí? Es decir, modular la velocidad. Mientras que una velocidad única, monótona o monocorde, bueno, hace que el auditorio pierda la atención. Cuando hay modulaciones, la captatio benevolentiae se logra con mayor facilidad, digamos. La unidad y linealidad de secuencia narrativa, ¿sí?, que las escenas supongan un avance cronológico lineal de la acción,
mientras que si se complejiza o se multiplica la unidad narrativa o hay distintas líneas narrativas en el argumento, bueno, eso baja la audibilidad. También aumenta la audibilidad, es una la búsqueda, mejor dicho, la búsqueda de anclajes en lo conocido, cerca del mundo humano vital, diría Ong, es decir, apelar al mundo conocido por el auditorio. Mientras que cuando se remite a un mundo de difícil representación, y eso no constituye en signo, o es un signo sin interpretante, en términos de Peirce, bueno, eso obstaculiza la audibilidad. La empatía y participación del oyente, cuando se lo incluye, o se produce una identificación, o se lo involucra en la participación, ¿sí? Cuando hay un movimiento de empatía, de apelación al auditorio, eso aumenta la audibilidad porque se lo compromete al oyente en el espectáculo. Mientras que gestos de antipatía o pasividad del oyente, porque no está comprometido con el espectáculo, eso baja la audibilidad. ¿Sí? El oyente está excluido, aislado o experimenta rechazo respecto de lo que está percibiendo. En fin, insisto, son categorías como para entender en qué consiste la naturaleza performativa de un texto dramático y cuáles son las variables con las que juega un director o un dramaturgo cuando tiene que intervenir un texto traducido a la hora de llevarlo a la escena. Bueno, el criterio de la audibilidad, sí, va a ser un criterio decisivo. Lo que no significa que va a volver todas las oraciones en estructura simple o que va a allanar el vocabulario. Deberá conocer la estética del autor y ver dónde introducir modificaciones en pos de la alta audibilidad. Bueno, dejamos acá y seguimos la próxima con el teatro de Beckett.